El tema de mi ponencia es reflexionar acerca de la ontología política, ¿no? Leyendo el Bicentenario. Y un poco esta visión de la ontología política que plantea Mario Blaser, que es un investigador que se enmarca en las líneas de reflexión acerca de la cosmopolítica, en la línea, por ejemplo, de Bruno Latour y que, digamos, en el caso peruano lo desarrolla Marisol de la Cadena, justamente da cuenta cómo todo lo que se ha estado conversando, debatiendo y mostrando de una manera magistral ayer y hoy día, con relación pues a los pueblos indígenas, originarios, supone en relación a Occidente una diferencia, digamos, de naturaleza ontológica, ¿no? En este caso, por un lado, desde la visión judeocristiana y eurocéntrica occidental, principalmente cristiana y moderna, parten de una visión universalista, ¿no? En donde, en su caso, sería la naturaleza del ser, ¿no? O sea, y es el único válido y posible, ¿no? Inclusive cuando los españoles llegaron, pues se dedicaron a la extirpación de esta otra ontología, ¿no? Y básicamente esta visión que se marcó en la modernidad es esta separación marcada entre lo que es naturaleza y cultura, ¿no? Esta idea de los dualismos, ¿no? El dualismo moderno de subjetividad, objetividad, alma, cuerpo, bueno, y naturaleza, sociedad, naturaleza, cultura, ¿no? En donde el ámbito de la naturaleza sería el ámbito de lo objetivable de las cosas, ¿no? De las leyes determinativas y que desde un punto de vista ético estaría basado en la visión de la razón instrumental, la racionalidad instrumental, como sabemos, es la idea de medios y fines, ¿no? Hacer usar medios para lograr determinados fines, ¿no? Y dentro de esta visión moderna, más bien en el caso de lo humano, no podría hablarse de eso porque nosotros somos como libres, ¿no? Ontológicamente, a diferencia pues del resto de los seres, ¿no? Que sí son cosas, ¿no? Y en ese sentido sería un fin en sí mismo. En principio, bueno, ese es el principio de la modernidad, que dicho sea de paso, pues el capitalismo no se cumple porque los humanos también son objetivados, ¿no? Inclusive pues se habla de recursos humanos. En cambio, en esta otra visión, en la ontología indígena, eh, tanto lo humano como lo no humano son gente, ¿no? Y expresión de ello es este ámbito de los secretos, en el que son revelados por estos seres que, bueno, por ejemplo, Marisol de la Cadena y Catherine Allen en sus etnografías la recogen como los tiracuna, ¿no? Que son los espíritus que habitan en la naturaleza, ¿no? Estas que llamamos huacas, ¿no? El espíritu de los cerros, ¿no? De las cochas, de los ríos, se le denomina pues tiracuna, ¿no? Eh, y que, digamos, más bien la relacionalidad entre lo humano y lo no humano es un elemento fundamental para el mantenimiento de la vida, que es el máximo valor, ¿no? La reproducción y mantenimiento de la vida, ¿no? Eh, entonces, justamente como está comentando Joyin en su exposición, el valor y también el investigador Milla, la importancia de una ontología relacional, ¿no? Y que como también se exponía ayer, en esta otra ontología, este hombre libre, racional, usa a las cosas como sus medios para lograr llegar a las utopías pues, del capitalismo, del socialismo, o de, digamos, o del paraíso, ¿no? Eh,
En esta otra visión, más bien, lo que hay es más bien una multiplicidad de seres que son gente, o sea, en otras palabras, tienen agencia y que tienen sus mundos. Entonces, más bien lo que hay es no es un mundo con muchos sujetos, como sería la visión multicultural, sino es una pluralidad de mundos con un tipo de ser que es interactuante socialmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, más bien son mundos articulados en una red sociocósmica. Pero digamos, de lo que justamente comentaba, esta visión universalista también es la base y el fundamento pues de la colonialidad, del colonialismo, ¿no? Y justamente esta Quijano, el Taita, el maestro Quijano, pues aporta muy profundamente en esta reflexión, en donde justamente la colonialidad es un sistema, digamos, hegemónico, ¿no? En el que se manifiesta económica y políticamente bajo un poder capitalista, ¿no? Este, eh, y justamente parte de una lógica de dominados y de dominantes y dominados, ¿no? En donde, digamos, la expresión de desarrollo, ¿no? Está en el norte y nosotros somos como la despensa de los recursos para su desarrollo, ¿no? Y luego de eso nos venden la promesa del desarrollo porque somos tercermundistas, ¿no? Entonces, justamente en esta visión, en esta separación ontológica, eh, también hay humanos que son más humanos que otros que son menos humanos, porque están más cercados a la naturaleza, como los indígenas, como decía, digamos, anterior expositor, salvajes, ¿no? Indios salvajes, ¿no? Son más naturalizados. Inclusive llega hasta el punto de decir que ya ni siquiera se les reconoce como humanos, y que por eso pueden ser esclavizados pues como los afrodescendientes, ¿no? Y más bien pues de la expresión máxima de la evolución humana es el hombre europeo, blanco, joven, ¿no? Y digamos, esta concepción está dentro de las estructuras del poder, ¿no? De lo que justamente habla de la colonialidad del poder. Pero justamente dentro de esta ontología es fundamental esta relación entre naturaleza y cultura, ya que la primera colonialidad es la de la naturaleza, ¿no? Y es tanto hacia el ámbito de la biofísica, ¿no? La flora, fauna, ¿no? Los ecosistemas y los ámbitos donde hay, pues, entre comillas, lo que se llama recursos naturales, ¿no? Y también como este sistema mundo, ¿no? Como se impone globalmente, tomando control sobre los espacios, sobre los territorios, ¿no? Y creando una serie de impactos, ¿no? Y esto generando una serie de inequidades, ¿no? De sistemas de explotación, pero también viviendo actualmente ya las consecuencias pues, de lo que está hablando el APU indígena que nos estaba justamente manifestando, cómo los principales problemas, cómo interviene este tipo de colonialidad del poder en sus territorios, ¿no? Por ejemplo, de los Ashuar, ¿no? O Wajún, o diferentes pueblos indígenas, ¿no? Para justificar este sistema de dominación basado también pues, en las ideas de Quijano, ¿no? Y mostrar esta superioridad, fue necesario pues, construir las nociones de raza, etnicidad, género, ¿no? En donde, claro, por raza y por etnicidad hay una inferioridad en términos pues, de naturaleza y en ese sentido el orden de la evolución lineal es hacia lo eurocéntrico, ¿no? Y justamente esta idea se construyó pues a principios del siglo XIX, donde se fundaron pues las repúblicas, con una lógica de justificar los extractivismos, ¿no? En relación al aprovechamiento de los recursos naturales para la aplicación de los procesos industriales, ¿no? Y el consumo del norte.
Y también esta visión es la que funda pues, los desarrollismos, ¿no? Y las teorías del tercer mundo. Ahora, yo quise hacer una reflexión en relación al torno al bicentenario, y es, o sea, cuando estuvimos organizando pues el evento y ya se propuso pues que nosotros también planteemos una reflexión, me puse a pensar sobre los símbolos. Ahora justamente en la anterior exposición mostraba una serie de símbolos, digamos, milenarios, ¿no? De la cultura, y ahora, digamos, los símbolos de este bicentenario, eh, cómo se plantea estas relaciones de ontologías del ser, ¿no? Ontologías, colonialidad del ser, o ontologías de, políticas, ¿no? Y colonialidad en relación a los símbolos que representan nuestro bicentenario, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí podemos ver que cuando se planteó pues, las independencias creadas por los, digamos, si bien peleada por los montoneros, por los cimarrones, por los indígenas, y siendo más bien los criollos considerados hispanistas, inclusive a favor, al final ellos tomaron el poder y también plantearon sus símbolos, ¿no? Bueno, en este caso, esta vez la primera bandera que se creó, y un poco también era el sol, que también estaba, digamos, en la bandera de Argentina, y un poco en relación a la heráldica y a los símbolos, que es un elemento que proviene pues, de la Edad Media, ¿no? De los escudos de los señores, ¿no? De la caballería, ¿no? De las universidades, de las religiones, las repúblicas en su formación usaron estos símbolos para fundar sus símbolos patrios, ¿no? Y en el caso, digamos, del Perú, no se quería romper con el orden colonial, entonces más o menos se quería mantener como una continuidad. En este caso, por ejemplo, vemos la bandera de Borgoña, que estuvieron en las protestas contra Castillo, ¿no? Y más o menos eso era lo que quería inspirar la primera bandera, ¿no? Justamente para hacer esta exposición, tuve esa reflexión y no sé, a veces a mí me pasa cuando investigo, tengo una idea y luego comienzo pues a googlear, a investigar, y encuentro pues algunos artículos interesantes, importantes. Y hay uno de Natalia Mayhus, Los fabricantes de los emblemas de los símbolos nacionales y transición, la República. Muy, muy, muy interesante, muy, muy potente este artículo. Y básicamente lo que me llamaba la atención cuando estaba pensando pues, en los símbolos patrios y en el centenario es este escudo, ¿no? Y básicamente pues es el de la vicuña, el de la quina, ¿no? Y el de la cornucopia con monedas de oro. En un primer momento, la idea y los escudos dentro de una lógica de Estado-Nación es que representen más o menos a nuestra cultura, ¿no? A nuestra cultura, a nuestras identidades étnicas, pero eh, inclusive, por ejemplo, este es el primer escudo nacional que lo planteó, que lo creó San Martín, y un poco basado en esta idea de que se funde la nación pues en la identidad, en la cultura, pues planteó el sol, ¿no? La cordillera, el cóndor, ¿no? La llama, ¿no? Pero digamos, San Martín no podía, como un libertador pues argentino, no podía imponer su visión, sino que tenía que negociar con las élites peruanas, ¿no? En Lima. Entonces ellos más bien plantearon, no me acuerdo ahorita, no, lo que pasa que he tenido problemas en la organización, pero el creador de esta propuesta, y básicamente se planteó en los recursos naturales. Entonces, ahí hay un elemento que ya de plano en la construcción de nuestra identidad
está basado en las riquezas para explotar, ¿no? O sea, uno, el símbolo de la riqueza de nuestra fauna, de flora y de la minería, ¿no? En este caso, cuando se planteó este escudo, en primer lugar, por ejemplo, la vicuña era una especie de animal heráldico que se planteaba como en oposición al león español, del escudo del rey de España, ¿no? Del reino de España. Entonces, en este caso, y además había inclusive, ahí hay un elemento interesante, una teoría, digamos, en esta época, principio del siglo XIX, que ya empezaba como la ciencia y dar explicaciones científicas, que la naturaleza acá era una naturaleza débil, ¿no? En comparación, pues, la naturaleza de allá, de esa zona, porque aquí tenía poco oxígeno. Entonces acá habían posiciones como diciendo que no, ¿no? Acá había una gran riqueza, ¿no? En este caso la vicuña, pero la vicuña tenía que ver que, pues, en esta época ya la textilería inglesa había ya descubierto la calidad de la fibra de la vicuña y del alpaca. Entonces es una posibilidad de comercio mundial. Y al principio el surgimiento de las repúblicas está directamente relacionado también con el surgimiento de una economía de mercado global en donde los precios basado en los precios internacionales de determinados recursos. Y en base a eso se construyeron las repúblicas. Inclusive podría decir que para eso, ¿no? Bueno, en el caso de la quina, en esta época había una epidemia en Europa de malaria, y entonces también se hizo mundialmente conocido, entonces por eso se eligió, ¿no? Y Hipólito Unanue planteó basar también en los recursos mineros. Entonces ahí, pensando en el Bicentenario y que este sea nuestro símbolo, se condice con, y ese es el que hemos, digamos, hubo ciertas modificaciones desde el comienzo, está desde el primer boceto, ¿no? Y ya, bueno, ya tenemos hasta el símbolo del Bicentenario, pero en la fundación de nuestra identidad está los recursos naturales. Y un poco también quería comentar que tuve un pequeño problema con el día con la exposición de Frederick de ayer, porque ella justamente hacía iba a hacer esta ponencia sobre recursos naturales o espíritus, ¿no? Entonces, yo como no quería repetir, y estaba esperando a escuchar su ponencia para hacer las modificaciones actualmente, porque un poco también va un poco en esa línea, ¿no? Pero tenía esta idea de la visión de recursos naturales, basar el Estado, ¿no? La política, y no, por ejemplo, en otro concepto que tendría que ser mucho más importante, que es bienes comunes. Y también, más allá de esta visión también de bienes comunes necesarios para la vida, también no pensarlos como recursos naturales, sino como va a exponer seguramente muy interesantemente la doctora Federic, no son cosas, sino son seres con los cuales interactuamos. Bueno, eso no está dentro de la fundación de nuestro Estado, ¿no? Y también justamente esta reflexión sobre los escudos surgió porque cuando yo hace unos años estuve trabajando como especialista social para el Instituto del Bien Común en el programa Putumayo Amazonas, y yo fui facilitador para elaborar planes de vida en base el summa causa, el buen vivir, de 14 de las 14 comunidades en el Ampillacu, que es un afluente del Amazonas, en la provincia en el distrito de Pebas, y en el Bajo y en el Medio Putumayo, Fecoibapi y Feconafrop, ¿no? En este caso, también 14 comunidades, en el que y ahí hubo un elemento interesante,
que es que uno de los ejercicios para elaborar sus planes de vida era que ellos planteen cuál es su escudo. Entonces ahí salía cosas interesantes. Por ejemplo, en la zona de Lampillacu están los Bora, los Huitoto, y ellos tienen una estructura, digamos, clánica. Entonces, digamos, una comunidad es el clan del Pelejo. Entonces, su escudo era un Pelejo, no un perezoso. Otros, el jaguar, otros una especie de planta, ¿no? Otros, por ejemplo, ponían una cocha, otros ponían, entonces ahí había estos elementos interesantes en que la identidad no solo estaba basada pues en nuestra sociedad, sino en una sociedad más amplia, ¿no? Que es con estas relaciones no humanas. Entonces, pero esto era en Loreto, y esto se contrastaba con el escudo de Loreto, que me llamaba mucho la atención, que no sé, pues, ¿cómo va a ser este escudo, no? Entonces, una cosa bien, que ahí también esta idea de recursos, ¿no? El pescado, el árbol, que no es árbol, sino es madera, y el petróleo, que dicho sea de paso, el petróleo está tirando derrame, y el agua, ¿no? El río, y está tirando un derrame hacia el agua, ¿no? Y con todos y ese es el escudo que da la identidad de Loreto. Entonces, esos contrastes, me llamaba la atención y que también me hacían, pues, reflexionar, para esta ponencia, ¿no? Y ahí también, por ejemplo, ahora estoy haciendo una tesis, sobre una cartografía etnográfica de los manuscritos de Huarochirí, y estoy yendo un poco a los distritos, y ahí, por ejemplo, me parece interesante en muchos de los distritos, por ejemplo, Olleros, ellos su huaca, su apu principal es una huaca femenina, que es Huichuca, que aparece, es mencionada en los manuscritos, pero no desarrollada, pero por ejemplo en su mapa actual está, digamos. También acá, por ejemplo, en el distrito de Ricardo Palma de Huarochirí, que está un poquito ya más allá de Chosica, también son dos apus, ¿no? Entonces ahí la identidad de los distritos también está, por ejemplo, estos cerros, ¿no? Y bueno, también de las comunidades, también crean sus propias identidades, pero también con referentes, ¿no? De su propia identidad, a diferencia de nuestro escudo nacional, que está basado en recursos. Entonces, este elemento, esta visión que fue la que construyó, la que fomentó, digamos, la creación, primero, pues, tumbar al régimen español para que, pues, no sé, el capitalismo pueda tomar ya el control sobre los recursos para que puedan ser capitalizados para el proceso industrial. Basada justamente en aprovecharlo, en explotar los recursos, es la que ha durado a lo largo de estos 200 años, y que justamente es lo que nos encontramos pues ahora, ¿no? En donde, por ejemplo, justamente Ricardo Chirinos nos mostraba, ¿no? Cómo los mismos mapas de las comunidades se superponen a los lotes petroleros, ¿no? Casi todo el Perú está lotizado, ¿no? Por la minería, por el petróleo, y justamente el neoliberalismo que se impuso pues en los finales de los 80 en el mundo, y en el Perú en los 90 pues con el fujimorismo, impulsaron se intensificó esta visión, ¿no? Para que las transnacionales tomen ya de manera mucho más contundente el control sobre los recursos, ¿no? Y eso ha causado, digamos, que los principales conflictos en el Perú están relacionados pues a los conflictos socioambientales, ¿no? En este caso actualmente hay 140 conflictos socioambientales y 145 activos, no, 145 conflictos activos y 100 conflictos socioambientales, ¿no? Principalmente en Apurímac, Ancash, Puno, tanto por actividades mineras y hidrocarburos, ¿no? Y dentro, por ejemplo, de los análisis que se hacen en estos,
Y acá, por ejemplo, los casos emblemáticos como Conga, ¿no? Y ahí, por ejemplo, no sé, pues todos los sombreros de nuestro presidente, ¿no? En esa época protestando, ahí está bien marcado y que ahora, pues desde Lima son motivo de burla, ¿no? Se le pone a un burro. También, pues, el Baguazo, ¿no? Que también fue un caso que nos enlutó y aquí el caso, pues, de Alan García, que dice que como estos primitivos, cómo van a pensar, pues, ¿no? De que el cerro es Dios, que el mar es Dios, eso es algo que para superar, ¿no? En todo caso, si quieren ser religiosos, que vayan a la iglesia, a la Virgen María, o sea, eso dijo, ¿no? Es una cosa así como que impresionante que un presidente diga, pero lo dijo, ¿no? También acá protestas en relación a los derrames de petróleo, ¿no? Y las protestas actualmente, pues, en Espinar, ¿no? Entonces, justamente, y ahí hay un elemento interesante de lo que pasa en los procesos de extractivos actuales, que antes, que siempre, digamos, el país ha sido un país minero, pero antes la minería era como de socavón. Entonces, digamos, el cerro, como podía, se mantenía el cerro, pues, ¿no? O sea, hacían un hueco y sacaban más o menos a donde estaba la veta, eh, pero ahora ya es otro tipo de minería, o sea, ya es otro tipo de actividad en donde se hace tajo abierto, ¿no? Por ejemplo, ahí está Conga, digamos, Yanacocha, ¿no? Ya Yanacocha era un paraíso, esa cocha, y ahora, pues, es un hueco horrible, pues, ¿no? Muerto para siempre, asesinado. A ver, quedan cinco Este, minutos. ah, Quedan 5 minutos ya, para perfecto. poder. Entonces, justamente, uno de los elementos interesantes que recogía Marisol de la Cadena en un artículo que se llama Cosmología como política en los Andes, es que, por ejemplo, ella presentaba un caso de las protestas de una minera en Ausangate, y le llamaba la atención que, que en la plaza, digamos, se juntaron, vinieron muchas comunidades, pero también vinieron, digamos, los ucucos y hubo una serie de elementos interesantes, pero lo que le llamaba la atención en relación a estas relaciones de equivocidad, o sea, de visiones ontológicas, es que, por ejemplo, ella decía, claro, esta minería va a afectar a los que cultivan, o sea, y que también, ¿no? Que va a afectar a los que hacen crianza de ganado, ¿no? La crianza de alpacas y una serie de cosas, ¿no? Los impactos ambientales. Pero un alto misayo más bien le preocupaba de que esa destrucción iba a causar que se iba a encolerizar el Ausangate y que iba a atacar y que iba a matar gente. Y que esa era la preocupación de mucha gente que estaba yendo a protestar. O sea, justamente se ve estas dos visiones, ¿no? En donde los seres son también actores políticos, ¿no? Con los cuales también no solo hay que cuidar, sino que también puede también destruirnos, ¿no? Porque la naturaleza, no es que nosotros cuidamos la naturaleza, si la naturaleza no la cuidamos, ella también nos va a destruir, como nos está pasando ahora pues con el coronavirus y con una serie de procesos climáticos, ¿no? Se da a reacomodar y dentro de su reacomodo es pues aniquilarnos, pues, ¿no? Como si fuéramos un virus y nos ponen antibióticos.